Les doy la bienvenida a IA al Día. Este es un espacio donde hablamos de inteligencia artificial de forma clara, crítica y aterrizada a la vida real. Este podcast existe para ayudarte a entender qué está pasando de verdad con la inteligencia artificial, qué es señal y qué es ruido, y cómo estos cambios te impactan a vos en tu trabajo, en tu vida, en las empresas y a la sociedad. Cada semana analizamos noticias, tendencias y casos reales para que puedas estar al día con esta revolución tecnológica. Hola, gracias por acompañarnos en el segundo episodio de IA al Día. La vez pasada tuvimos un tema muy enriquecedor. Por si quieren buscar el primer episodio, hablamos sobre el tema de empleo, que es un tema que de fijo vamos a estar tocando en otros episodios. Sí, no va a ser la única y última. No, aquí podemos ser, no es redundante, es nada más ir clarificando y agregando más. Y hoy también tenemos un tema muy importante que es una pregunta. ¿Tiene sentido la inversión mundial en inteligencia artificial? Ese es un tema del que vamos a estar hablando porque en los últimos días hubo noticias que de repente generan esperanza para los inversionistas y de repente hay otros que generan más bien un susto. Y nosotros, aunque bueno, yo no estoy invirtiendo en inteligencia artificial, no sé si ustedes por algún lado, pero igual creo que es un tema que sin lugar a dudas tiene mucha relevancia porque nos ayuda a entender también lo que está sucediendo a gran escala. Entonces, bueno, aquí una vez más, vamos Alejo, Arturo y Jaime para traer información de inteligencia artificial actualizada de lo que está pasando en este momento. Y pues bueno, ¿qué les parece si de repente comentamos las noticias con las que estuvimos moviéndonos en estos días? Estoy muy movido. Estuvo muy movido. Sí. Vamos a comenzar con una... Explosivo, ya casi vamos con las exclusivas. Sí. De repente podemos empezar con una que en realidad, bueno, sí fue bastante intensa, no necesariamente explosiva, pero hubo una ola, y yo creo que todavía estamos ahí, fue una tendencia de usuarios en general, usuarios de redes sociales, utilizando ChatGPT para que les hiciera una versión animada o ilustrada de sí mismos que reflejara a qué se dedican en el día a día. Sí, cosas de trabajo. Con su trabajo. Entonces, de repente vimos a gente, independientemente de en qué estaban, que son camarógrafos, por ejemplo, que son periodistas, que son analistas de datos, gente que de repente tiene un programa de atletismo. Entonces, todo esto, ¿verdad?, se convertía como una versión de sí mismos animada. Desde su perspectiva, que, bueno, esto ha pasado antes, ¿verdad? Ese tipo de tendencias. Pero bueno, ¿qué representa el hecho de que de repente por ahora la gente caiga así como, tal vez nunca uso ChatGPT, pero de repente lo voy a usar porque me gustó esta tendencia y se montan en eso? Sí, bueno, es curioso porque ya empiezan a haber como áreas de conspiración en todo este tipo de cosas. Entonces había muchas personas diciendo como, claro, es una estrategia de ChatGPT para capturar sus datos y su imagen y sus datos biométricos, etcétera. Eso no es tan así, ¿verdad? Eso primero aclararlo. Ya de todos modos los modelos son multimodales y están entrenados. Créame que si usted tiene fotos en línea, pues está entrenado con eso, con o sin permiso. Em, lo que sí se vuelve muy interesante es que eso pasó inicialmente hace unos meses con el tema cuando lanzaron la versión 3 de la capacidad de imagen de ChatGPT. Empezamos a ver versiones de Studio Ghibli y obviamente generó un montón de controversia en Japón y en el resto de lugares del mundo. Y este en particular creo que tiene que ver con que es año nuevo, pues, el año está empezando, la gente quiere verse reflejado. Aquí hay un tema muy interesante y es que la vez pasada era hágame a mí en versión Studio Ghibli. Esta vez funciona porque ChatGPT, incluso la versión gratis, ahora tiene una memoria estandarizada que recuerda conversaciones previas. Entonces, hace la pregunta de todo lo que vos sabes de mí y que genera un resultado acertado, de pronto para mucha gente se veía como mágico e interesante. Entonces, obviamente generó como un boom mediático, pero no es una estrategia de una megacorporación para robar datos. Sí, yo creo que, bueno, definitivamente llamaba la atención, pero hay mucha gente que ni siquiera sabía cómo se hacía, entonces a empezar a averiguar y demás. A mí me causa, sí, impresión. Bueno, definitivamente el prompt era demasiado sencillo, ¿verdad? Demasiado sencillo realmente, no tenía detalles. O sea, no estabas construyendo un prompt con un resultado. Y recordemos que el prompt son las instrucciones que le damos a una inteligencia artificial generativa, ChatGPT, para que te devuelva un resultado.
pues no era tan complejo como para Era una línea. tipo de resultados, ¿verdad? Y yo vi, digamos, imágenes con colegas míos donde, pucha, si te quedas viendo la imagen, hay Y los detalles, pequeños detalles, claro. los Sí. pequeños detalles, pues pucha, sí, y es interesantísimo, ¿verdad? O sea, sí conoce mucho. Ahora, ¿qué pasa? Hay mucha gente que viene utilizando ChatGPT mucho tiempo, pero también hay otro efecto que yo veo en esto, aunque sea una caricatura, aunque sea, pues, podemos seguir indagando un poco más en el tema, pero aunque sea solo una foto, es cuál es el grado de detalle y cuál es el grado de uso que tengo yo con ChatGPT para que ChatGPT sepa, digamos, Tanta saber, información personal. tenga tanta información mía, que eso quiere decir que mi interacción es laboralmente grande, o sea, lo estoy utilizando como herramienta de trabajo diaria, Con o sin permiso. con o sin permiso, o sea, eso es lo que me da a ver también, eso es lo que da. Con o sin licencia. Correcto, entonces, digamos, fue interesante porque sí vi muchos de nuevo, pues gente conocida que lo ponía en redes, porque al final terminó ahí, ¿verdad? Que es otro asunto, termina en una foto que refleja mucho en redes, que tiene capacidad de analizar una imagen y sacar otras conjeturas, ¿verdad? Entonces imaginemos todo lo que ese enjambre puede deducir. Pero sí fue interesantísimo ver el grado de detalle que existía en esas fotografías. Lo que me da a ver a mí también, aparte de lo que veo que sí, digamos, la parte del dibujo está muy, muy bien hecho y más, pero el grado de detalle y todos los elementos que veía me da a entender muchísimo de que el grado en el que se consume ChatGPT para trabajo es realmente alto. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, si yo le puse el prompt y lo que me dio no está cercano a lo que hago? ¿Quiere decir que no uso mucho ChatGPT, que no, o que de repente le doy otro uso? Creo que de pronto es eso, que le das otro uso. También depende de las versiones de licencia. Porque hay dos tipos de memoria. Está la memoria cuando vos le decís a ChatGPT, recuerda usted esto, y de hecho vos puedes ir y editarlo. A mí me pasó que, por ejemplo, yo lo utilizaba para conversar, el modo voz avanzado, cada vez que pasaba el perro, pero entonces cada vez que el perro hacía algo, yo decía, no, no sé qué. Entonces tenía grabado como 15 versiones de yo hablándole al perro o dándole instrucciones y ChatGPT entonces empezó a distorsionar las conversaciones por eso. Entonces fui y las borré. Y después está la otra memoria que es como más de largo, como de más larga recordación, que es, esa uno no la controla, es una memoria interna, donde trata de tener conciencia de en qué proyectos está uno, en qué cosas lo utiliza uno. Entonces, en tu caso, o no sé si es tu caso o el caso hipotético, puede pasar una o dos cosas. O lo usas para una gran variedad de asuntos no repetitivos, no recurrentes, y por lo tanto, pues no tiene, digamos, tanto aterrizaje. O la otra es que tal vez no lo estás usando tanto para temas laborales como para otras cosas del día. Y el prompt decía yo y mi trabajo. Sí, sí, es cierto. A mí todavía me llama la atención, o sea, que siento que fue todavía como hace 15 días en la inteligencia artificial en general, cuando hacía ilustraciones, era completamente chapa para generar textos que fueran Sí, correctos. no, el tema de textos malos ya puede ser Sí, pero no, pero yo siento en serio que fue hace 15 días, ¿verdad? Como que a mí todavía me sorprendía, digamos, la velocidad de... Sí. sí, el hecho, ¿verdad? Como de los textos muy, muy depurados. De esta tendencia me generó también, me llamó la atención que hubo gente que su reacción era como, qué desperdicio de energía, ¿verdad? O de agua. Exactamente, sí. Que eso para mí, no sé, igual, eso no es el tema noticioso, pero me parece que en función de ese tipo de reacciones podríamos hablar un poco, Del consumo. sí, del consumo, digamos, como en este tipo de cosas que, ¿verdad? Que son como de repente mínimas. O sea, no le estamos pidiendo un análisis con profundo, pero Sí, como se masifica, ¿verdad? sí, creo que... Que da para un tema, para otro episodio, pero sí, 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 realmente. muy resumidamente, creo que hay dos líneas de conversación ahí. Una es, eh, de pronto, lo que el hate, ¿verdad? O la reacción que puede tener la gente a ver cierto tipo de cosas. Por ejemplo, recientemente pasó de Bad Bunny en el Super Bowl. Allá casi vamos ahí, no se van a Y, ajá, pero entonces, por ejemplo, genera reacciones de gente súper contenta, gente súper molesta. Lo mismo pasa con esto, ¿verdad? Cualquier tendencia genera molestia. Y de pronto es como, no, este es un uso demasiado lúdico, poco irresponsable de la IA. Y es como, bueno, perdón, pero la inteligencia artificial generativa se está utilizando para todo. Lo gracioso, lo poco serio, lo serio, se está utilizando para todo. Entonces, hay que aceptar de que esa diversidad existe. Y que también hay gente que hasta cierto punto se ha visto afectada, llamémoslo así, porque también, ¿verdad? Ha herido, digamos, ciertos
carreras y demás, ¿verdad? Donde se ha visto correctamente a ciertas personas. Que ven amenazados y por lo tanto son más recursos. Sí, hay unos que ya tienen, digamos, una afectación directa y otros que todavía ven como simplemente una amenaza, entonces hay cierto hate. Entonces, digamos, hay que ver realmente si ese hate viene de dónde, porque sí, puede tener varios orígenes, pero sí existe, es un fenómeno que existe. Y no sé qué tan grande se puede hacer, ¿verdad? Sí, y la otra línea es el consumo climático o la afectación climática o sea, todo proceso humano tiene afectación en el medio ambiente, tiene huella de carbono, etcétera, etcétera. Ese lo podemos, como decís vos, tratar en un episodio completo, pero creo que siempre está bien el llamado a atención, pero también hay que tener cierto balance. Por ejemplo, el consumo de Netflix es más costoso por uso que una consulta en ChatGPT. Ahora, si yo quisiera hacer el mismo cuadro de arte, ¿verdad? O la misma imagen, eso implica que tengo que comprar papeles y tengo que comprar un montón de materiales para poder hacerlo, que tiene un impacto incluso más grande en la huella de carbono. Entonces, lo mismo pasa, si yo hago una consulta a ChatGPT, hay más impacto si hago muchas búsquedas en Google y hay muchísimo más impacto si agarro un vehículo y voy a una biblioteca, ¿verdad? Entonces, el ser humano efectivamente va en una tendencia a ser más eficiente en el uso de la energía y el uso de los recursos, más no, sin embargo, no, eh, no significa que tenga que ser un tema que simplemente quitemos de la mesa, porque el tema ambiental siempre es importante. Ok, perfecto. Ese más no, sin embargo, sonó como, eso vendría siendo un arroz con... Ahora que, bueno, que vos hablabas de Bad Bunny, ¿vieron el show de Bad Bunny? Sí, yo en realidad solo vi eso porque no entiendo. El Super Bowl de Bad Bunny era... Sí, exacto. Que ese se convirtió, bueno, especialmente para quienes no seguimos el fútbol americano, probablemente se convirtió como en el tema de conversación, ¿verdad? El show de medio tiempo. Pero hay otro tema que nos compete acá y es el uso de inteligencia artificial para los anuncios, que el Super Bowl es el evento del año de mayor relevancia a nivel publicitario. Bueno, los tres tenemos otro fondo de haber trabajado en algún momento en marketing y claro, sabemos lo importante que es ese... Es como el momento referente y que establece como precedentes para las marcas todo el esfuerzo que se le pone a la publicidad. Este año el esfuerzo se ve por otro lado y fue por el uso de inteligencia artificial. Bueno, como vos estás diciéndole, ¿verdad? De repente hace un recordatorio de un sector o de una industria que está siendo directamente afectada. Y creo que cambia un poco como ¿verdad? ¿Será que a partir de ahora entonces va a seguir pasando esto? Ya Coca-Cola para Navidad también, el último anuncio de Coca-Cola. Los últimos dos. Los dos fueron basados específicamente en inteligencia artificial y les trajo una gran crítica porque si bien habla de evolución, los resultados, por lo menos en esos anuncios, no son los mismos. Bueno, Pepsi le respondió usando a los propios osos, tomando Pepsi en vez de Coca-Cola. Entonces se presta también para ese tipo de ataques guerrilla entre par. Claro. Para ustedes, ¿cómo hacen esa lectura de que haya habido como ese salto ya, digamos, tomando el Super Bowl como referencia, de que hay un salto claro de que es una tendencia que las grandes marcas quieren adoptar? ¿Qué significa que estén tomando esa decisión? Bueno, lo interesante del evento de esta vez fue que sí logramos ver un poquito más centralizados los grandes en un solo sitio, ¿verdad? Una cosa es lo que ha estado sucediendo como el uso de herramientas de inteligencia artificial para creación de contenidos y otra ya ver a los grandes players, ¿verdad? Los grandes jugadores de esto puestos directamente en una situación ya apostándole a todo, porque esto podemos ver un anuncio, pero por detrás de esto se están moviendo, ¿verdad? Millones de millones, trillones en inglés de dólares, con inversiones, atrayendo, ¿verdad? Mandando mensajes que ya no son subliminales, son mensajes totalmente directos y vemos a los grandes ya en esto, digámosle, guerrilla por la IA y la inversión en un evento tan importante como este que no habíamos visto, o al menos creo que hasta el día de hoy no habíamos visto a todos en un mismo sitio. Y creo que también ahí vale destacar, hay unos anuncios particularmente interesantes que es como una metacrítica sobre el meta, que fueron los anuncios de Anthropic. Anthropic es un laboratorio que compite directamente con OpenAI, que son los papás de ChatGPT, con Google, que son los de Gemini. Ellos tienen su propio modelo que se llama Claude, y de ahí Claude Code y Claude Cover, que lo mencionamos la semana pasada. El tema es que hace semana y tanto, OpenAI anunció de que la licencia de $20 la iban a mantener, pero iban a sacar una licencia de $8 donde también tenés anuncios.
¿verdad? Entonces ellos dijeron, bueno, no importa, si usted está preguntando sobre una cosa, va a recibir su respuesta y después va a tener un anuncio. No es como que se mete y te cambia la respuesta. Yo para eso, firme, porque si recordemos, y bueno, ahí la cosa se puede poner un poco más controversial, pero yo sí recuerdo perfectamente, 2024 fue el año, el mes ahorita se me va, pero Sam Altman diciendo Que jamás. que OpenAI no iba con publicidad, no iban a tener, ¿verdad? Que eso iba a ser lo último que existiera. Entonces, digamos, ahí me falta a mí como la... Sin hablar, hermano. sí, pero un momento, ¿y qué pasó? Lo vamos a tocar con el tema de hoy, que es la necesidad de estos grandes laboratorios de recibir información. Pero bueno, el tema es que Anthropic decide sacar anuncios en el Super Bowl, donde son como dos personas, y entonces yo estoy hablando con vos, que sos mi psicólogo, pero vos respondes como si fueras ChatGPT. Claro. Entonces la psicóloga le dice, claro, esa situación con tu mamá es bastante particular, ¿por qué no consideras? Y le tira un anuncio. Hay otro de uno que está haciendo ejercicio y le recomienda comprar zapatos para personas de baja estatura. Entonces, y después dice, Claude se va a mantener sin anuncios. Entonces, uno hubiese esperado que al ChatGPT saltara anuncios, todos los demás laboratorios lo hubieran hecho porque definitivamente es una vertical de ingreso, pero parece que Anthropic y Gemini se van a mantener sin anuncios por el momento. Entonces, eso también fue ¿Cuánto interesante. les puede durar? Ya que luego no confía. No, es que vamos a ver, OpenAI habíamos pensado que pues se iba a mantener también igual y bueno, digamos, al lanzar ya este tipo como de anuncio y demás, pues también es un mensaje directo también a lo que es la inversión, ¿verdad? Porque vamos a ver, todo esto también se mueve por un tema financiero, pero yo creo que el tiempo dirá si eso se ve con eso. Y a ustedes como consumidores de contenido, ¿verdad? Más allá de lo que sepan de cómo está desarrollándose la entidad generativa, ¿qué les genera ver anuncios, no solo del Super Bowl, digamos, de otros que hayan visto? O sea, ¿qué les genera ver contenido que evidentemente no está siendo hecho por humanos? Sí, a mí en lo general me parece curioso por estar llevándole el pulso a las cosas, pero sí sé que dentro del sector creativo hay una resistencia bastante fuerte, pero no sé si esa resistencia va eventualmente a tener los frutos que uno esperaría. Creo que al final vamos a llegar a temas de licenciamiento, pero definitivamente todo lo que es mercado naranja o economía naranja va a cambiar. Sí, yo creo que todavía no vemos o no está tan fuerte la parte creativa. Vamos hacia allá, definitivamente, ¿verdad? Pero creo que aunque esos anuncios fueron construidos, ¿verdad? Con inteligencia artificial, con herramientas y demás, Sí, la idea es de un momento. el humano sigue siendo, o ese equipo de humanos siguen siendo los que orquestan eso. Tal vez es peligroso que perdamos como humanos esa creatividad, ¿verdad? Y eso sí resuena bastante, porque ya sabemos que hay otros tipos de trabajos que han sido o están siendo reemplazados en temas de los artes que se crean, cómo se crean, el tiempo que se duraba antes en hacer un anuncio definitivamente ha reducido muchísimo. Y el costo. Y el costo. Claro. Entonces, sí, ya pasa, por ejemplo, de repente que veo videos del behind the scenes, digamos, de Star Wars, de escenas de guerra, ¿verdad? Como con las maquetas, así, ese mundo con pinzas y así. Y uno sabe que lo que se ha hecho no ahora, digamos, hace 15 años, ¿verdad? No sé, para Avengers y lo que sea, ya es otro mundo en el que está tocando. Ahora estamos entrando significativamente en otro que entonces ya ¿verdad? Hasta la gente que hace efectos especiales de repente puede irse quedando rezagada. Pero bueno, es un gran tema también de creatividad que podemos tocar en otro episodio. Tenemos más noticias recientes. El Reporte Internacional de Seguridad de IA, el 26, que habla de mejoras que ha habido con IA, por ejemplo, la automatización, temas de matemática, aumenta las posibilidades de conocimiento, de síntesis, ¿verdad? Un montón de efectos positivos. Pero por otro lado, también dice este reporte que hay diferentes riesgos, entre ellos los ciberataques, inclusive el acceso de un individuo cualquiera para hacer armas nucleares, ¿verdad? Y que además hay un desequilibrio importante de adopción según digamos, donde estemos, ¿verdad? Puede que haya partes o mejor dicho, hay partes de América Latina, de África y de Asia donde la adopción es mucho menor que en otros
en otras partes, lo cual lleva a generar una brecha económica importante. Entonces, ¿qué lectura hacen ustedes de este reporte? Porque, digamos, evidentemente, sale, digamos, como que salen a relucir muchas alertas. Sí. Bueno, el reporte lo hace el ISDI, que es el Instituto de Seguridad en Inteligencia Artificial, perdón, el ISAI, y también el MILA, que está en Quebec, dirigido por el doctor profesor Joshua Benjo, que es lo mencionaba las pasadas, uno de los 3 grandes padrinos, o los 4, incluyendo a Pepe Lee. Y el reporte es interesante porque cuando sale la investigación fue realizada 4 meses antes, ¿verdad? 4 o 6 meses antes. Ellos el año pasado sacaron un reporte, sacaron una actualización en octubre. Este es el reporte para este año. Curiosamente dice el reporte del 2026 y estamos apenas empezando el año. Entonces a lo largo del año se va a citar como si eso fuera el referente y más bien ya habrán pasado 8 o 9 meses. Pero sí, ellos vienen desde el año pasado detectando temas sobre las capacidades que tienen los modelos de IA y capacidades emergentes, que son estas capacidades que los laboratorios no saben que estos modelos tienen hasta que los están entrenando, los están poniendo a prueba. De hecho, más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de la nueva versión de Codex y la nueva versión de Anthropic del 4.6, que incluso hay una institución aparte, una institución neutral que hace pruebas de alineamiento de estos modelos. Alineamiento es verificar que no quiera matar a la humanidad o irse por otros lados. Y por primera vez no lograron completar el examen porque se dieron cuenta que el sistema estaba consciente de que le estaban haciendo el examen. Consciente entre comillas. Puede ser que sí esté consciente. Era una conciencia artificial. Sí, o otro tipo de... Ajá. O puede ser que hay tanta literatura de gente hablando de que estos modelos eventualmente van a estar conscientes que el mismo sistema ahora interpreta que él tiene que estar consciente. Entonces no se sabe. Pero el tema es que ya llegamos a ese punto y parte de eso es lo que dice el profesor Benju. El año pasado, de hecho, nos convocaron a 30 personas de Latinoamérica para ir a recibir el reporte y dar como la retroalimentación latinoamericana. Vamos a ver si este año se repite y si fuese así, pues le traeremos información bastante fresca al programa. Sí. Yo creo que, y de nuevo, como ha pasado en la humanidad en tema de ciberseguridad y seguridad informática, hay un tema de ingeniería social aquí, muy puesto sobre la mesa, ¿verdad? Es también el uso que se le da. No solo los sistemas, la información que tienen, la información que captan de nosotros, porque eso es importante, cómo somos nosotros los que estamos entrenando los modelos, porque realmente lo que está sucediendo, ¿verdad? Somos nosotros los que de alguna forma no queremos llamarnos como conejillos de indias, pero al final estos modelos se hacen más grandes cada día y más inteligentes dado a todo el uso que se le da o la humanidad le está dando. Pero, por otro lado, como todo, y de nuevo, pasa en ciberseguridad, pasa en ciberinformática, la ingeniería social es afectada grandemente. Eso quiere decir que tenemos una tecnología que puede ser usada para cosas muy buenas, ya lo hemos visto, en el programa pasado lo vimos, ¿verdad? Lo hablamos, temas de medicina, industria agrícola, o sea, podemos afectar muy positivamente el mundo, pero por otro lado, podemos hacer cosas muy malas con esto. O sea, el otro día que les comentaba a ustedes fuera del programa, del primero, ya tenemos y hay laboratorios de agentes de inteligencia artificial que están empezando a trabajar un tipo de batalla entre ellos y cómo se mejoran a sí mismos para, de cierta forma, desconectar al otro. Esto podría ser algo que suena como un juego, pero es sumamente peligroso e interesante, ¿verdad? Los Warrior Agents van a ser una realidad en poco tiempo. Los ejércitos estoy seguro que ya lo están pensando, ya lo están testeando. Y eso solo nada más, como quien dice, una hoja de este gran libro. Entonces, temas como el que alguien, digamos, quisiera, y ya lo hemos visto, más tal vez en Norteamérica, no tanto en Latam, pero el hecho de poder realizar ataques, ¿verdad? De estos temas de que hay personas que quieren meterse en una escuela y tener ciertos ataques. Ahora imagínense lo que podría hacer si tuviera información de armas masivas, o un documento, o un manual, o un agente que le diga qué tiene que hacer para lograr algo como eso estratégicamente desde el punto de vista de seguridad, policial, físico. O sea, podría completar una misión él solo. Y eso es peligrosísimo, ¿verdad? Iba a preguntar justamente
con relación a eso, sé que las plataformas, digamos, de uso abierto, ¿verdad? O de uso, digamos, para cualquier individuo, sí tienen ciertas restricciones, por ejemplo, para evitar que se estén haciendo imágenes pornográficas, ¿verdad? A partir de ciertas fotos. ¿Existe algo así vinculado como a temas bélicos, por ejemplo, como a, porque digo, ¿verdad? Que vos ponías el ejemplo de Estados Unidos, em, ¿verdad? Hay información disponible en Google para crear armas y para imprimirlas en la casa, lo que sea, pero pensando como específicamente en las plataformas de consulta digo yo, por si se puede, parte como preguntas, ¿existe dentro de su código ético restricciones para ciertos temas así que puedan ser eventualmente riesgosos? Eso, Quiero decir, qué buena pregunta. pues, qué buena pregunta. Eso se le llama el análisis CBR, CBRN, Ajá. em, que son las capacidades que tienen los sistemas de IA para poder realizar labores cognitivas o consultas, o responder a consultas que tengan que ver con temas químicos, biológicos, nucleares, de ciberseguridad. Cada modelo que sale fundacional tiene lo que se llama una carta sistema o system cards, donde se evalúa cómo se ven cada una de esas letras. Y a medida que vamos sacando sistemas, bueno, vamos a un montón de gente, a medida que estos laboratorios van sacando modelos nuevos, esas letras van agarrando cada vez más peso en sus capacidades. Mm. El tema es que en los laboratorios, una vez que entrenan un sistema, después le ponen ciertas capas como de restricción y sacan una versión muchísimo menos potente de lo que hay en los laboratorios al mercado. Ahí el tema, como para ir finalizando por ahí, es dos líneas. Una, si eventualmente hay espionaje y se roba el modelo fundacional tal cual está en los laboratorios, que de hecho ya hubo una persona encarcelada en Estados Unidos por espionaje en OpenAI, curiosamente de China, la persona, parece que trabajaba para el gobierno chino. Estoy seguro que Estados Unidos está haciendo lo mismo también en Shanghái. Y el otro tema es, hay modelos open source que no tienen ese proceso de reentrenamiento y por lo tanto tienen más capacidades. Entonces, ahora, ChatGPT 2, bueno, no existió ChatGPT 2, sino el GPT 2. En su momento los laboratorios decían que era demasiado peligroso para que la gente lo usara. Ya estamos en la versión casi que, la versión 5, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema de que inevitablemente eso va a estar en el mercado. Muy bien. Ok, vamos a pasar, pero, híjole, vamos a pasar a la siguiente noticia. Sí. Vamos a ver, Darío Amodei habla, y bueno, el CEO de Anthropic, habla de que estamos en un punto de la adolescencia de la tecnología. Entonces habla de que la tecnología es poderosa, pero además es errática, insegura sí, errática y potencialmente insegura, ¿verdad? Un poco vinculado a lo que estábamos hablando ahora. Y hace una predicción de que para el 2027, es decir, ya un año, ¿verdad? Esto es a corto plazo, vamos a tener sistemas más inteligentes que un premio Nobel de cualquier campo. Bueno, también vinculado a lo de la ciberseguridad, habla de que el riesgo está como en el uso malicioso por individuos, ¿verdad? Pero bueno, además también se refiere a las posibilidades de creación de riquezas sin precedentes, que tal vez ese último punto lo podemos dejar para el tema de fondo de hoy. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes ese término de la adolescencia de la tecnología? Dario es el CEO de Anthropic. Él de hecho, es muy interesante porque toda esta generación de investigadores o investigadores viene de Google, de cuando era DeepMind. Todos trabajaron juntos, por diferencias todos se fueron separando. Dario y su esposa fundaron Anthropic, que curiosamente 15% de Anthropic es de Google. Entonces, si a Anthropic le va bien, a Google le va bien. Em, Él ha publicado dos documentos, uno que se llama Máquinas de Divina Gracia. Máquinas de divina gracia. Máquinas de Divina Gracia, donde él expone todo lo posible, positivo que podría haber con lo que él no llama inteligencia, él no le dice inteligencia artificial en general, sino que le dice una inteligencia altamente capaz o inteligencia poderosa, como para quitarse de ese juego, digamos, comercial de la palabra. Y entonces ahí él habla, por ejemplo, que los humanos eventualmente llegan a vivir 150 años, que resolvamos temas físicos, temas de la química, que encontremos una ley unificadora, que se elimine el Parkinson, la diabetes, el cáncer, resolvamos cambio climático. Eso es ese escrito. Este otro es más lo que en inglés se llama un cautionary tale, que es como un cuento de por qué hay que tener cuidado con ciertas cosas.
Y de hecho hay una cita que me gustaría leer directamente del documento. Y dice, imagina, digamos, 50 millones de personas, todas mucho más capaces que cualquier premio Nobel, estadista o tecnólogo, resumido como un país de genios en un centro de datos, ¿verdad? Entonces, él visualiza no solo que ahorita, el momento que la IA ya esté superando científicos a nivel de premio Nobel, que de hecho acaba de darse una reunión en la Universidad de Princeton, en el Instituto Kepler, donde reunieron prácticamente a la crema de investigadores a nivel mundial y prácticamente llegaron al consenso de que ya la IA puede realizar el 95% de sus investigaciones. ¿Qué quiere decir esto? Y vuelvo a citarlo, los modelos de IA se están acercando ahora al punto donde sin salvaguardas podrían ser útiles para permitir que alguien con un título STEM, pero no específicamente biología, realice todo el proceso de producción de un arma biológica. Todo lo que está hablando es, si yo ya tengo un sistema como Claude súper inteligente, no es que tengo simplemente un sistema, es que tengo millones de versiones disponibles. Puedo simplemente a través de un API simplemente inyectarle dinero y tengo procesamiento infinito para poder realizar prácticamente cualquier labor científica. Eso puede ayudar muchísimo, como lo expuso él en su primer documento, o en este otro, donde hace mucho énfasis en todos los potenciales riesgos, que también es lo que está señalando el profesor Benja. Sí, también el hecho de que lo compare con un adolescente nos da mucho contexto del Es mensaje muy importante, sí. el mensaje que realmente está enviando y del cual estoy totalmente de acuerdo, o sea, porque recordemos cómo éramos nosotros en la adolescencia, ¿verdad? Se cometen muchos errores, se toman muchas decisiones al calor de ninguna situación planificada, ¿verdad? Arturo no lo dejan entrar a algunos lugares. Entonces, o sea, realizamos cometemos sí, muchos errores, muchas acciones basados básicamente en una emoción que está en el momento. Y eso está pasando ahorita. O sea, estamos hablando no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de hacia dónde quieren ir las empresas con esto y lo rápido que estamos actuando. Entonces, realmente lo estamos pensando también como humanidad, porque, bueno, ese último evento lo dice mucho, ¿verdad? Las grandes mentes de investigación ya ni siquiera, o sea, no sé qué puede haber pasado en esta misma convención el año que viene. Posiblemente la IA lo va a manejar más bien, ¿verdad? Sí. Y eso puede ser totalmente posible. Es algo que no es una locura ya. Entonces sí preocupa un poco, pero a la vez es alarmista, pero creo que hay que ocuparse un poco de el mensaje que está enviando cuando dice la adolescencia de la IA, porque puede ser más bien el momento más peligroso. Sí, la distopía de pronto está más cerca de lo que uno piensa. Sí, sí, porque está hablando, digamos, a futuro, cuando habla de futuro es del 2027. Sí, Uno dice, no, yo no voy a estar vivo, pues bueno, no se sabe. Pero digo, ya ahora no piensan que es, ¿verdad? Que es otro ciclo. y cuando Dario habla, mucha gente piensa que está... Y va a haber muchas personas que nos están escuchando, que es la primera vez que escuchan este tema y dicen, no, eso es una ciencia ficción. Pero prácticamente todos los pronósticos que él ha hecho es porque él ya vio ese futuro en el laboratorio. Sí. Sí, claro, está de cierta forma proyectado de alguna forma. Si lo está diciendo es porque él ya lo está viendo. Lo que está haciendo es advirtiendo. Claro. Bueno, y si a este tema les asusta, a ver qué piensan del que sí. Que está esta plataforma que se llama rentahuman.ai, que son agentes de inteligencia artificial que contratan humanos para que les hagan trabajo físico en el mundo real. Les pagan además con criptomonedas en algunos casos. Si bien todavía se está desarrollando, ya la plataforma recibió 500,000 de visitas en 48 los lanzamientos. Y esto sí que sí es distópico, ¿verdad? Es decir, ya más bien la vez pasada que hablamos del tema de empleo y que se hablaba de eventuales pérdidas, digamos, en ciertos trabajos, sustituciones en otros. En este caso, más bien, el tema es que de repente hay una contratación ahí a espera, ¿verdad? De la plataforma que quiera contratar a una persona para que le haga un trabajo. O sea, de repente también es una creación de empleo, pero contratado por inteligencia artificial. Esta noticia me pareció... De hecho, contrataron a un humano para sostener un afiche en la entrada del Super Bowl diciendo, una IA me contrató para sostener esta afiche. Pero sí, vamos a ver. El impacto, digamos, en industria, yo viendo el punto positivo, ¿verdad? Ajá, porque de negativo podemos dar bastante. ¿Cómo podría afectar los flujos logísticos de producción, o sea,
casi todas las industrias esto si lo pensamos desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? Porque entonces, digamos, ya no necesitaría yo tener un equipo, grandes corporaciones, tener equipos grandes de contratación y todo lo que eso requiere, porque sí es todo un tema, ¿verdad? No solamente en inversión de dinero, tiempo, sino lo que se logra, sino que ahora tendrían pues sistemas inteligentes que hasta cierto punto controlan y se cargan. La otra, digamos, cara de la moneda es qué tan positivo es que una máquina esté, digamos, pues ya contratando un humano, ¿verdad? Entonces, y todo lo que eso acarrea, porque entonces... Y relaciones laborales, mi jefe, sí, bueno, vive en un servidor. él se llama Claude. Sí, qué garantías que... Entonces, digamos, preocupa porque también puede ser un estallido de grande, ¿verdad? O sea, realmente puede adquirir mucho poder este sistema. O sea, puede adquirir... Creo que tal vez más allá, porque la plataforma en sí me parece que es más como un stunt publicitario y se ve como gracioso y están estos Clotebots que ahora se llaman autocloves porque han cambiado de nombre como 4 veces. Sí, ya. Lo mencionamos en el episodio anterior por si quieren ir a escuchar esa parte. Creo que más allá de eso, uno nos tira líneas de si eventualmente va a haber economía no solo donde nosotros contratamos o tenemos empleados digitales, sino al revés, ¿verdad? Entonces eso empieza a mover mucho como esas líneas de lo que podría pasar. Lo segundo que podemos comentar ahí es la IA ya está necesitando esa presencia física, ¿verdad? Y la robótica todavía está como a 3 años, 4 años de distancia. Y el cuarto, que me parece incluso aún más disruptivo, no es tanto como esa presencia en la parte física, ni la contratación, sino el entender de que vamos hacia una economía de agentes. Donde, por ejemplo, si yo digo, me siento mal, me siento enfermo, y Gemini me dice, Jaime, acabo de escuchar que te sentís enfermo, o el pin que tenga puesto, creo que acabo de golpear el micrófono, o los anteojos, o el lapicero, ya pedí la medicina, y entonces esa gente habla con un agente que tiene toda la logística de la farmacia, despachan el medicamento, lo agarra un dron, lo lleva a mi puerta, lo recoge mi perro robot, ¿verdad? Como que vamos hacia un mundo donde va a haber mucha interacción económica. De los supersónicos, eso no es una realidad. Correcto. Sí. Pero no, en ese mismo engranaje que acabas de comentar, puede ser que un agente contrate a un humano y ya tenemos aplicaciones que hacen eso y te envían robots. Entonces, desde ese punto de vista, pues no sería como tan mal. Sí, vamos, creo que de hecho traíamos también dos, ¿verdad? Eran de noticias de avances de modelos. Sí, iba a proponer que hagamos una sección de lanzamientos. Eso estaría muy bien. ¿Verdad? Entonces imagínense que cambiamos de sección, con una música. Para el próximo episodio les metemos la música. Pasamos a nuestra nueva sección de lanzamiento. Recién lanzada. Exactamente, recién lanzada. Ajá. Lanzamientos de release. Exactamente. Queríamos hablar de Codex, ¿verdad? La versión 5.3. Es de Cloud. No, perdón, es de OpenAI. Mientras que Anthropic lanzó Cloud Opus 2.6. Entonces, cuéntenos un poquito, digamos, qué implican estos lanzamientos. Entiendo que el de Codex, la novedad es que fue como que autoevolucionó, digamos, utilizando versiones anteriores del modelo, ¿verdad? Para depurar el código. Y la IA ayuda a programarla, que también volvemos al tema de la semana pasada. Sí. Y eso es un poco como cuando una lagartija regenera la cola. Ajá, sí. Nada más que esa cola de pronto es un dinosaurio. Exacto. Sí, habíamos hablado el episodio pasado de cómo Cowork fue creado por el backend de Cloud, ¿verdad? De Cloud Code. Entonces, digamos, ya existía o ya hay un parámetro donde, bueno, se crea en 10 días, solamente 10 días, ya un software crea otro de inteligencia artificial que lo supersede y es de un excelente producto, probado y más, ¿verdad? Con Codex, yo creo que lo que yo lo estoy probando, la verdad es que sí, el producto está muy bueno. ¿Qué nos ayuda a esto? Nos ayuda a gerenciar, administrar agentes de inteligencia artificial de una forma centralizada en una sola plataforma. Porque esto es importantísimo, porque es como el siguiente escalón de lo que ya venía pasando con los agentes de inteligencia artificial. En mi caso, que nosotros creamos agentes corporativos de inteligencia artificial para empresas, a veces es un mundo, ¿verdad?, de controlar
Ya cuando tenés 10 ya se empiezan a ver 20, 30, 40 y vamos sumando agentes. ¿Cómo gerenciamos eso? Entonces, al final lo que ocupábamos era como un project manager, digamos así, de agentes, y esto es lo que Codex nos viene a solucionar. Es una maravilla, o sea, al menos ya lo estábamos esperando y eso ayuda muchísimo a agilizar, a controlar, testear políticas, versionamientos, o sea, es realmente una herramienta que centraliza bastante bien. Para entender Codex tiene sentido si yo lo uso, si lo estoy utilizando para emplear agentes. ¿Emplear en qué sentido? O sea, lo estoy usando para que me hagan múltiples tareas, ¿verdad? Y como que los agentes están relacionados unos con el otro. O sea, es decir, funciona más como a nivel corporativo, ¿no? En realidad puede funcionar. Yo creo que todo el mundo los puede testear. Es más para crear software. Sí, también, o sea, ¿Y qué costo tiene? fijaron el costo, la verdad. Pero bueno, uno tiene acceso con la licencia de $20, pero ya para sacarle el jugo sí necesita la licencia 200. Sí, Que igual, ¿cuánto cuesta un software developer que esté orquestando sistemas? sí, digamos, para... Sí. Y es desde para hacer páginas web sencillas o landing pages, digamos, a páginas más complejas. Nosotros lo estamos utilizando, bueno, lo vamos a empezar a utilizar. Estamos en ese momento como de tomando una decisión empresarial, sí, para Entra, meramente para desarrollo de aplicaciones. Entonces, en ese caso, sí, lo que habíamos hablado de Agentic, ¿verdad? Que era el conjunto de agentes realizando tareas en un ecosistema conjunto para lograrlo. Es como montar, que eso yo creo que después viene una noticia que vamos a hablar hoy, que es un boom de más grandes. El tema cómo cambia eso las fábricas de software, ¿verdad? Sí. No, y el otro con Claude 4.6, creo que lo más relevante es, bueno, obviamente rompió todas las métricas de nuevo, pero eso es prácticamente la noticia cada vez que sale un modelo nuevo o cada vez que hay un lanzamiento. Ahí el tema más relevante es que ahora acepta 1 millón de tokens de contexto. 1 millón de tokens no solo metafóricamente es una Biblia de contenido, sino que es la Biblia. Sí. La Biblia tiene más o menos entre 1 millón y 1.100.000 tokens. ¿Verdad? Que el token es esta como parte de las palabras, como la IA piensa, que no son sílabas, sino que son tokens. La Biblia anda, creo que 781.000 palabras, termina siendo más o menos 1 millón de tokens. Entonces, uno literalmente puede ingresar la Biblia como documento a Claude 4.6 y hacerle una consulta y va a responder, y después de eso le dice que se le acabó el contexto. Pero esa es la cantidad de información que puede manejar según solo prompts. Sí, y mencionar, digamos, porque esto es sumamente importante, porque antes el contexto que le podíamos dar era muy limitado, ¿verdad? Estamos hablando que podía ser un PDF de solamente de ciertos caracteres, ciertos tokens. Entonces ahora es como inyectar cientos o miles de estos mismos. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, si uno está hablando de un PDF, ¿verdad? Después de cierto momento de la conversación se pierde la línea y empieza a patinar. Eso ahora es más difícil que pase porque y nos estamos moviendo hacia un mundo donde eventualmente vamos a tener contexto infinito, pero esto es como un primer paso hacia eso. Bien, ok. Bueno, entonces aquí termina nuestra sección de lanzamientos. Y, Música, sí, exacto. Y ahora sí, el tema que estuvimos hablando al principio, bueno, si de repente por algún motivo, no sé si pasa, pero agarraron este podcast adelantado. Esto es IAD, donde hablamos de actualidad. Ya pasamos por las noticias que queríamos conversar. Bueno, hay un par ahí que vamos a relacionarlas con el tema del día de hoy. Que como les decía al principio, el tema principal de este episodio es una pregunta: ¿tiene sentido la inversión mundial en IA? Y de eso es que vamos a hablar a continuación. Hubo hace poco bueno, no, la parte de Sam Altman en la entrevista a Forbes tiene como ciertos elementos, digamos, que tienen que ver con el tema de hoy. Uno de ellos es la posibilidad que eventualmente el modelo de sucesión sea entregar la compañía a un modelo de inteligencia artificial como tal, Sí. ¿verdad? Pero bueno, pero por otro lado, en realidad, Me encanta lo egocentrista que es. Después de que yo sea CEO, la única persona a la cual yo le puedo heredar esta empresa es una superinteligencia. pero bueno, en realidad ha habido inclusive fechas recientes, a inicios de febrero, donde hubo cambios significativos que pueden marcar el giro de negocio de repente dentro de la industria. Podemos hablar de
el 2 de febrero, cuando SpaceX de Elon Musk adquiere xAI. Cuéntenos qué pasó el 2 de febrero, qué significó esa adquisición. Sí, o sea, creo que parte de la conversación de este tema, si vale la pena la inversión que están realizando estos laboratorios o no en inteligencia artificial, tiene que ver con algunas sospechas que algunas personas tienen de si esto es una burbuja financiera, si eventualmente va a implosionar. Aquí hay una carrera de 2 laboratorios para poder cotizar en bolsa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya Google cotiza en bolsa, ¿verdad? Igual que Nvidia, igual que Microsoft. Desde antes de Desde antes de todo esto, Anthropic no está tan interesado en correr hacia eso. ¿Por qué? Porque lo está financiando también países de Medio Oriente. Entonces ahí tienes una buena cantidad de dinero, lana, pasta, como dicen, de distintos lugares de Latinoamérica. OpenAI está corriendo para cotizar en bolsa porque en el momento que aperture se asume que va a valer varios trillones de dólares o millones de dólares y necesitan ese fondeo porque están quemando dinero muy rápido en el entrenamiento de los modelos. Sí, muy rápido. ¿Y cuál es la diferencia? Que Google, por su lado, Google todavía tiene búsquedas, todavía tiene pauta, todavía tiene YouTube, tiene otro modelo de negocio. tiene un montón de modelos de negocio que le permiten seguir financiando a través del CAPEX la inversión en inteligencia artificial. Mientras que OpenAI solo tiene ChatGPT. Y de los 800 millones de usuarios en el mundo, solo una quinta parte son usuarios pagados. Entonces, por eso mencionamos el tema de los anuncios, porque de pronto, si ellos duplican la cantidad de usuarios pagados, aunque sea una licencia de $8, eso les da una estabilidad financiera bastante fuerte. Es decir, en este momento necesitan. Ellos necesitan dinero. Sí. Y es que creo que muchas de las cosas que no se hablan es la escala de estos modelos. Por ejemplo, ChatGPT 5 se entrena con el equivalente al 5.000% de la electricidad producida en un país como Costa Rica, Nicaragua, Guatemala en un año. ¿Verdad? Estamos hablando de cientos de gigavatios. Un país centroamericano o ciertos países de la TAM van a producir entre 3 a 15 gigavatios máximo. Mientras que hay data centers que necesitan ser construidos, tienen que hacer desarrollo en energía, tienen que hacer desarrollo en procesamiento, todo un tema de infraestructura. Entonces, sí se requiere mucho dinero para seguir entrenando los modelos. Entonces, eso como una primera parte. OpenAI está corriendo hacia esa cotización en bolsa. Elon Musk, que fue parte de OpenAI en su fundación, se pelea con Sam Altman y desde entonces está la persona con más dinero del planeta, está metiendo demandas y demandas y demandas porque para él eso tiene un costo marginal para tratar de hacer más lento el avance de OpenAI, mientras que él con su propio modelo Grok, a través de su laboratorio xAI, trata de llegar ahí primero. Ahora, una cosa inteligente que él hizo es decir, claro, yo puedo tratar de ir al mercado con xAI como mi modelo de inteligencia o puedo juntar Tesla, que ya cotiza en bolsa, SpaceX, lo que antes era Twitter, que es X, y xAI, que es inteligencia artificial, y juntar todo en un conglomerado corporativo. Si hiciese eso, ya Tesla está cotizando en bolsa, entonces de pronto se ahorra ese proceso. Entonces está como haciendo ese merge parte por parte. O la otra es que es más fácil con SpaceX llegar a cotizar en bolsa, pero también con la promesa de construir data centers en el espacio, que ahorita hablamos del tema de infraestructura, pero ¿qué haría eso? Que en el momento de salir al mercado posiblemente va a salir con una evaluación 4 o 5 veces más alta que la de OpenAI y por lo tanto le saca una buena partida de ventaja en financiamiento. Ajá. Claro, ok. Y eso, digamos, ¿por qué se marca como un punto de quiebre en relación con el tema? Es digamos, por esa carrera para llegar a Sí. bolsa. El tema con estos laboratorios es que cada vez más para los modelos fundacionales va a ser más difícil ser un competidor, digamos, de primera línea, ¿verdad? Hace 3 años todavía Europa estaba compitiendo, Europa desapareció de ese escenario, hoy en día tenemos 5 actores máximo. Por ejemplo, Meta, el año pasado se habló mucho de Meta, de Mark Zuckerberg. En silencio. Bueno, habían desarrollado Llama, cuando sacaron Llama 4 se dieron cuenta que ese modelo lo están entrenando para que le fuera muy bien en los exámenes que medían si le iba bien o no. Eso se publicó, eso generó una catástrofe interna. Al parecer el open source no se está utilizando tanto como la gente esperaba.
La gente prefiere utilizar APIs de otras soluciones. Es decir, contratar directamente a servidores de ChatGPT, de Gemini, etc. Meta rediseñó todo su laboratorio, de hecho compró varias empresas. Eso provocó que Jan LeCun, uno de los padrinos de la IA que trabajaba con ellos, se fuera porque de pronto le pusieron digamos, al perro más grande del barrio, le pusieron un perrito encima. Entonces él se va. Pero entonces de pronto Meta se cae la carrera, mientras que todas las demás organizaciones están acelerando para llegar a este concepto de inteligencia artificial general o superinteligencia que tiene efectos monetarios. Un efecto es, si vos automatizas la labor humana, ese es un mercado solo en Estados Unidos de 11 millones de millones, que está ahí simplemente para ganarlo. Entonces eso claramente tiene un interés. Y el otro es que el laboratorio que llegue más rápido adelante va a ser prácticamente la entidad corporativa más importante de la historia de la humanidad y cuidado y no, incluso más potente que cientos de países juntos, ¿verdad? Entonces, esa carrera sí está dándose y cada vez que se mueven piezas, hay sismas en el mercado y en Wall Street. Si los competidores, ¿verdad? O sea, realmente llegar a ser competidor cuando eso suceda va a ser mucho más difícil que serlo ahora. O imposible, pues. O imposible. Sí. Porque bueno, China estaba en el panorama y ahora está más... Yo no lo descartaría. No, pero para nada, porque también pueden estar planeando algo. Sí. No, y además es que, por ejemplo, siempre son tres temas: talento, electricidad y procesamiento. Ellos tienen talento y infraestructura infinita y energía infinita, pero ahorita no tienen tanto procesamiento precisamente porque Nvidia no les vende las mejores chips. Sí, de cierta forma están atados, digamos. Correcto. Pero si logran vencer esa barrera, inmediatamente son un competidor. Y lo han probado lanzando versiones de DeepSeek o de Qwen cada vez más cercanas a los modelos estadounidenses. Ahora, digamos, ante ese panorama, hay disposición de grandes empresas para inyectar dinero, ¿verdad? Y SoftBank está, digamos, entrando ahí. O sea, digamos, hasta este punto, ¿verdad? Donde estamos contando la historia, hasta este punto, el panorama se ve muy optimista en cuanto a inversión. Hay disposición de respaldar Sí, de hecho, las empresas, pero con la intención como de que vayan llegando juntas, tal vez como o sea, como que estos 5 competidores grandes, digamos, vayan. yo creo que todos están amarrados entre ellos. Sí, De cierta forma. De cierta forma, por ejemplo, por la evolución de uno, digamos, como a nivel de es que desarrollo. el entramado es muy complejo porque, por ejemplo, Microsoft invierte en OpenAI, pero OpenAI necesita tanto procesamiento que ya está alquilando servidores de Google. Pero entonces todo se empieza Tiene acción en Anthropic, entonces al final hay convenios con Nvidia. hay convenios con Nvidia, todos tienen convenios con Nvidia, ¿verdad? Todos tienen convenios con Para el Nvidia. desarrollo de chips. Correcto. El procesamiento, sí. Y, por ejemplo, otra noticia era el 28 de enero, por ejemplo, Microsoft reporta ganancias masivas, ingresos de 81.3 mil millones de dólares, que entonces hacen esto cada 3-4 meses que presentan sus ganancias. El del año pasado fue un gran año para Microsoft, pero aún así bajaron como 10 puntos en la bolsa de golpe. ¿Por qué? Porque quien está invirtiendo en bolsa dice, sí, usted hizo un montón de dinero el año pasado, pero su máxima inversión en este momento está en OpenAI, que está recibiendo demandas de Elon Musk, que está saliendo a poner anuncios, quemando dinero rapidísimo. Entonces, el mercado termina castigando a Microsoft y de hecho hubo una semana complicada para el tech. Ya rebotó, la gente estaba de hecho sonando alarmas como esto es una burbuja, va a colapsar el sistema económico mundial. Eventualmente rebotó. Yo no creo que esa burbuja reviente, podemos hablar por qué, pero sí fue una semana entretenida. Y está el tema que había mencionado Alejandro, que era el de lo que está pasando con el software tradicional, ¿verdad? También eso es complicado. Eso es lo que tiene que ver con lo que sucede el 3 de febrero, que es como que le llaman el martes negro para la inteligencia artificial. Correcto. Que hubo un desplome de empresas que están vinculadas al desarrollo especialmente de plugins y de software, ¿verdad? Sí, vamos a ver. No sé eso. Yo creo que esto era demasiado esperado. O sea, a mí me sorprende. ¿A vos no te sorprende? ¿Te sorprende la reacción? Sí, me sorprende la reacción porque es como, ¿verdad? Bueno, como si yo volviera a ver y tuviera aquí en esta mesa redonda los grandes inversionistas de compañías o fábricas de software que conocemos, que han construido el software que usamos hasta el día de hoy, porque realmente lo que nosotros en Tech hacemos es consumir software, y que pongan cara como de susto.
Esto no es ningún susto, esto se esperaba. Yo lo que sí creo es que no lo esperaba tan pronto en 2026. Pero nada más para meter contexto, Claude desarrolla un plugin que puede hacer labores legales. Exacto. Bueno, vamos a ver. Sí. Y entendamos un plugin. Un plugin es una extensión programática, ¿verdad? O informática que te da un poder que se asocia a otro sistema. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo, no sé, Chrome, por ejemplo, y entonces le instalo una extensión y esa extensión lo que va a pasar es que en el momento que yo estoy trabajando en páginas legales, porque eso es lo que yo hago todos los días, el plugin inmediatamente identifique y yo le puedo pedir ayuda como una extensión, como si tuviera un consultor a la par, digamos, informático. Es como tener un abogado ahí Exactamente. conectado. ¿Qué pasa? Que esto ya, la parte legal, viene de hace mucho tiempo, ¿verdad? O sea, ya esto tiene casi 10 años de estar trabajando porque fue uno de los primeros, una de las primeras, digámoslo así, industrias o conocimiento humano del cual la inteligencia artificial se agarró. ¿Por qué? Porque es que la abogacía y todo lo que tiene que ver con el tema legal tiene demasiada información, no sé si han visto. Claro, produce contenido constantemente, resoluciones, sentencias. Y no solo eso, es enorme. Las leyes son de corpus de texto. pero, exacto, están muy basadas en texto. Entonces, claro, era como decir, el principio perfecto para que la inteligencia artificial, especialmente generativa, y digamos, lo que son los sistemas de lenguaje natural, pudieran leer todo esto, transformarlo. Y con esto se hicieron muchas pruebas, entonces estaba muy avanzado. En la parte legal, que esto haya aparecido es simplemente algo que ya se venía. Entonces, como Pero también desarrollaron más plugins, ¿verdad? No solamente. por eso lanzaron más plugins, pero por ejemplo, uno de esos que fue el legal, que ahora vos se lo puedes agregar a Claude, que te hace labores legales. Obviamente eso afecta empresas como LegalZoom, Intuit, Thomson Reuters, y de hecho borró $285 mil millones en valor en Wall Street de golpe. Es que entendamos algo. Estas empresas desarrollaron su capital, se hicieron riqueza extrema en venderte software que, claro, ellos habían construido, que sí, tomó mucho tiempo, que mucho esfuerzo, equipos grandes de desarrolladores, programadores, expertos, gente que revisa, hace quality. O sea, estamos hablando de equipos corporativos grandes y que desarrollan un software que vale mucho dinero y entonces y que la gente ya no usa. El modelo tradicional era, ok, usted tiene una compañía, usted va a dar servicios legales, yo le voy a vender este software, ¿cuánta gente? Que es el software as a service. Que es software as a service. Pagando un servicio. Que es usándolo. Bueno, tengo 200, 250, 500 empleados, y pues entonces son tantas licencias. Y ese era el modelo. Eso es carísimo, ¿verdad? Eso es carísimo, ¿verdad? Sí. La verdad es que sí, ellos están cobrando algo que, vamos a ver, yo creo que los últimos 20 años eso funcionó muy bien. Eso ya... Eso es un momento Kodak. Eso es un momento Kodak, sí. Para mí sí lo es. Y yo lo voy a venir. Bueno, yo creo que se los dije a ustedes, de hecho, antes de empezar el primer programa, cuando pasó lo de Claude, de lo de Cowork, que se creó a sí mismo, que hablamos el episodio pasado, el self-ware, que es ya creación de software bajo por IA. Por IA, por una máquina que no necesita ayuda de un humano. Ya eso de por sí ya era un patrón, ¿verdad? O sea, ya básicamente eso cambia mucho las cosas. Pero ahora viene esto que es laboratorio ya, digamos, entregándonos la posibilidad de tener expertos de esa índole, porque vamos a ver, con ChatGPT, por ejemplo, se puede ingresar un documento, él te puede dar contexto y demás, pero tal vez su grado, si lo queremos ver desde el punto de vista agéntico, ¿verdad? Su grado de especialidad no es tan profundo. Esto que lanza Claude es totalmente profundo. Estamos hablando de que inclusive el modelo va a estar siendo actualizado con todas las preferencias legales que esto conlleva. Entonces, ¿qué pasa? Que una empresa se empieza a preguntar el día de hoy, ¿verdad? Y dice, bueno, tengo estos gastos, este software me está costando miles de dólares al año. Pero aparte, no solamente pensar en eso, está pensando en que, ok, mi competencia también lo va a usar. Entonces, claro, ellos van a ser más rápidos, ellos van a resolver casos más rápido. La curva de aprendizaje de los abogados junior, ¿cuánto va a durar? Está durando 6 meses, ahora con esto va a durar un mes. Claro. Sí, o sea, es que el impacto es completamente el modelo. Ya ni siquiera yo diría que es una industria, es que es el modelo completo que cambia. Solo para tratar digamos, de hacer un paralelo, y no sé si es el mejor ejemplo, pero estaba pensando un poco, esta evolución lo que genera es un poco como,
¿verdad? Uno llega a un pueblito y están las pulperías, ¿verdad? Ahí la pulpería de cada barrio, ¿verdad? Pero de repente llega y se instala un Walmart, ¿verdad? En el medio. Y lo que hace es quitarle el atractivo a las pulperías que te ofrecen 3, 4 cosas, ¿verdad? Y de repente es como, bueno, aparte de eso tenés todo esto. Y como además venden por masa, tal vez hasta podrían terminar siendo más baratos para el consumidor. Entonces, obviamente, el consumidor va a preferir irse acá. Porque hay de ahí de todo y te Sí, soluciona todo. en lugar de ir a la pulpería, a la verdulería, a la carnicería, te vas a ir, ¿verdad? Tratando como de pasarlo a otra industria, digamos, un ejemplo que en algún momento el mercado vivió. ¿Tiene sentido un poco eso? O sea, solo para simplificar un poco la relevancia de este cambio. Y digamos que tal vez bajo ese contexto, ese ejemplo que das, estaba comprando la canasta básica por, ¿verdad? No sé, 10,000 colones y ahora resulta que me ofrecen la canasta básica por Una quinta parte. exactamente. Entonces, ¿qué quiero hacer, verdad? Y de nuevo, ¿por qué me afecta? Es porque también y porque hay impacto en bolsa y porque hay impacto en un montón de noticias, es precisamente porque si yo soy una empresa que me dedico a esto, he crecido a través del tiempo y ustedes dos son mis competidores, yo lo que estoy pensando estratégicamente en este momento es y cómo ellos van a reaccionar, ¿verdad? ¿Qué van a hacer? Creo que también ahí hay algo que a mí me llama mucho la atención y me devuelvo como 3 años a cuando sale ChatGPT, alguien montó, se llamaba ChatPDF, que era, se hizo muy famoso y era vos subías un PDF y le hablabas al PDF. Ajá. En el momento en que ChatGPT agregó la opción de uno poder subir files o documentos, desapareció ChatPDF. Y así también otras 1000 startups o emprendimientos. Estamos en un mundo donde cada vez que hay una actualización de uno de estos laboratorios, Claro, que una parte desaparece inmediatamente. sí, modifica todo un sector de la economía, y creo que eso lleva al punto que quería tocar, creo que es una buena forma como para ir aterrizando ese despegue que habíamos hablado. Eh, el tema de la inversión. Mucha de la crítica es que todos estos laboratorios, gobiernos y corporaciones están invirtiendo en crear más data centers, hacer más energía. Google está construyendo reactores nucleares. Elon Musk está utilizando gas en Memphis para su data center, el Colossus. Y se están invirtiendo miles de millones de dólares en ese crecimiento. Y obviamente la gente lo que ve, y entiendo por qué lo ven, es como, claro, lo estamos usando para entrenar inteligencia artificial y listo. O para que la gente use inteligencia artificial como la conocen al día de hoy. Ahora hay que recordar que solo el 1% de la población, si acaso, en Occidente, utiliza sistemas de IA de forma continua durante el día. Es decir, la mayoría de las personas que nos están escuchando de pronto desconocen funcionalidades que existen en Gemini, en ChatGPT o en Claude, Normal. y que están ahí a la mano. Y que si la invitación es más bien que se metan a usarlo, porque van a empezar y empiezan a jugar con los distintos botones y las opciones, van a encontrar un montón de funcionalidad. El tema es que esa inversión no solo sirve para entrenar un modelo o el que sigue, sino que también sirve para sostener la inferencia, que es el momento, se le llama inferencia el momento que nosotros usamos la IA. Entonces, si vos le estás escribiendo y te responde, ese momento se llama inferencia. Pero hoy en día la inferencia está centralizada en un celular o una computadora. En el momento en que vos tengas más, por ejemplo, Google va a volver a lanzar sus famosos anteojos. El momento que tenés eso, ahí hay más necesidad de inferencia. El momento que tengamos lapiceros inteligentes, ahí hay más necesidad de inferencia. En el momento que tengamos pines que están grabando, más necesidad de inferencia. Vehículos automáticos, autobuses automáticos, aviones, trenes, centros ciudadanos de seguridad. Más disparado estos robots, satélites, cohetes, mecanismos agentes haciendo comercio entre ellos, minando asteroides. O sea, el tema es que apenas estamos en la punta del iceberg del consumo de necesidad de data centers para el proceso de inferencia. Por lo tanto, hablar de una burbuja bajo la perspectiva clásica, lo que conocemos con la economía, tiene sentido si este fuera una revolución tecnológica como las anteriores. Sí, no es igual ni... Pero no lo es, porque, por ejemplo, la electricidad cuando surge y se instala en los países, pues... Ya eran necesidades de su salida. Sí, tiene una demanda y una oferta finita, ¿verdad? Y que solo se puede aumentar si hay más seres humanos o más usos.
ahora resulta que el primer rompimiento con eso es ahora el tema de los data centers, ¿verdad? Que es de los últimos 25 años y ahora con inteligencia artificial de pronto se vuelve la materia prima para crear inteligencia. Entonces, estamos viendo de que todavía falta mucho y por lo tanto, cualquier empresa que tiene la capacidad, nuevamente 4 o 5 empresas a nivel mundial, de poder ser quienes mantienen y sostienen esa oferta, es un super negocio. Bien, bien. ¿Será que podemos ir ya cerrando entonces? Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, gracias por aterrizarnos en el tema de si es una buena idea hacer una inversión, como si luego, como si yo fuera, ¿verdad? Como si fuera mis asesores financieros. Yo, bueno, sí, voy a invertir en inteligencia artificial. Pero no, la verdad yo creo que sí es importante, en función del contexto, la intención de IA al día es hablar de tendencias, de actualizaciones, de cómo va progresando, pero también hablar de todo el contexto, ¿verdad? Que está detrás, que a fin de cuentas termina incidiendo, bueno, en este caso a nivel de inversión, en las posibilidades de todos estos competidores de seguir creciendo y bueno, los impactos vienen. ¿Vos estás listo para tus preguntas? Es todo lo que estoy esperando, ¿sí? Eso, ok. Bueno, estas no las conversamos, pero por ejemplo, a mí sí me gustaría preguntarte, devolviéndonos más al tema, digamos, de la creatividad, ya que vos venís de un entorno creativo y amarrándolo con la semana pasada. ¿Vos te ves pronto utilizando ya para asistir tu proceso creativo? Ah, sí, sí, ya lo utilizo para procesos creativos, sí, sin lugar a dudas. En algunos casos, inclusive, para revisión nada más, o en otros casos sí para generación, pero en algunos casos sí para revisión, para depurar el tono y así. Pero al mismo tiempo, el hecho de saber hasta dónde está llegando la inteligencia artificial me ha ayudado como a decidir crear, o sea, como enfocarme en proyectos creativos de contenido inexistente. Creo que igual en Costa Rica tenemos como no se le puede, es una desventaja un poco porque hay muchas cosas que tal vez no están documentadas, ¿verdad? Y por ejemplo, bueno, pues puedo hablar de un caso muy concreto, que es durante el 2024 estuve escribiendo una biografía de un músico costarricense que toda la información que yo conseguí no existe en ningún lado, o sea, no hay, digamos, en este momento, Bueno, está no digitalizando. está digitalizada, exactamente. Entonces yo creo que también una oportunidad que nos puede mostrar esto es como que hay información no existe del todo y dónde podemos aportar creativamente. Más información. Sí, exactamente, lo cual digamos, me recuerda que todavía hay mucho que como humanos Y, podemos y, hacer. y estás haciendo cosas que tal, por ejemplo, como ahora se pueden hacer imágenes y videos, storyboards, estás haciendo contenido que antes no hacías vos directamente, digamos, como la estructura tradicional de una agencia. Vieras que en realidad no, más bien me he enfocado como en depurar más lo que, digamos, lo que ya he hecho. Afilar el lápiz, digo. Sí, exactamente. Sé que hay muchas otras herramientas que podría utilizar para crear contenido que antes no he hecho, pero creo que tal vez todavía estoy en un punto donde yo digo, no, yo quiero seguir haciendo bien mi trabajo y digamos como que recurro a la inteligencia artificial para hacerlo un poco más eficiente o para, ¿verdad? Para mejorarlo todavía, pero todavía no he, que eso es un camino que tengo pendiente y es como de repente ahora tengo la posibilidad de hacer algo de eso. Sí, y digamos, si te pusiéramos el escenario en el cual usted dice, bueno, digamos, en mi trabajo he utilizado este software, esta aplicación 10 años, eh, obviamente hay un grado de confianza, ¿verdad? Claro. Necesidad, por supuesto, pero un grado de confianza, un grado de conocimiento de cómo utilizar esta herramienta y demás. Y vienen estas explosiones, por ejemplo, de Claude, y te dice ahora, mira, tenés esto que te reemplaza todo esto y más. ¿Estarías dispuesto a cambiarlo? Sí, ¿Cómo sería cómo sería esa respuesta tuya ante algo así? sí, digamos, tal vez si me vuelvo al tema de la pulpería versus el centro comercial, creo que de alguna forma nos mantiene cierta fidelidad con los productos que he estado utilizando, pero si llega al punto donde yo veo que hay una comodidad, ¿verdad? Que ya entonces no tengo que hacer el trabajo como con 3 softwares, por ejemplo, ¿verdad? O ir a 3 lugares diferentes y lo puedo hacer con este, sin lugar a dudas, creo que, o sea, sí, sí siento que soy como fiel a lo que hagamos como en un tono de agradecimiento. Pero bueno, no sé si esa fidelidad puede trasladarse tanto a un software como tal, ¿verdad? Es decir, como que... Sí, una pulpería, vos conoces al vecino. Exactamente. Con un software yo creo que el grado digamos, de aceptación de cambiar puede ser más rápido. Entonces, sin lugar a dudas, sí. Sí, yo creo que ahí lo que corresponde es, ¿verdad? Como dices vos, de repente tocar todos los otros botones que uno no ha tocado en la plataforma que está utilizando para darse cuenta de qué más puede hacer por uno. Entonces, sin lugar a dudas, sí. Ok. Sí, sí, sí. Y nada más para cerrar, cuando hablamos de estas amenazas y riesgos de la IA, yo asumo que
yo le doy seguimiento a esto todos los días, entonces no me sorprende, pero cuando vos escuchás como capacidades emergentes y la capacidad de hacer armas biológicas y ese tipo de cosas, como cuál es tu reacción muy honesta a eso, ¿lo ves como algo distante, distópico? ¿Sentís que están hablando paparrucha? O sea, como... Es buena palabra. No, buena pregunta, porque en realidad siento que al fin de cuentas el riesgo que uno siente, o sea, creo que no, ni siquiera me cabe en la cabeza sentir un riesgo de que estamos en peligro por la inteligencia artificial, por un bot, ¿verdad? O Te vamos a sentir vos. no, digamos, como por un agente, digamos, todavía eso no me cabe en la cabeza. Lo que sí me hace pensar es, estamos en riesgo del uso humano que se le va a llevar a todas estas capacidades. Entonces ahí sí siento como que, claro, ya hay muchas cosas por las que uno puede tener miedo ¿verdad? Y como en el día a día. Ujú. De repente sí está bien el recordatorio de que hay una capa más. Sí, que hay que tener un otro responsable. Sí, he visto muchas películas que probablemente me han generado también ya un poco ese miedo, pero ahora siento como que, bueno, de repente ya es, ¿verdad? La de Misión Imposible, por ejemplo, Sí, sí. la tecnología está como no sé, yo veo las tecnologías, digamos, de lo que se manifiesta en Misión Imposible, la última película no la entendí ni siquiera, un poco por eso, pero entonces uno dice, bueno, no, creo que de repente el enemigo sí puede estar ahí eventualmente, entonces creo que no se puede ignorar. Sí. Eso era. Ujú. Bueno, llegamos al final de otro programa de IA al día. Ojalá que les haya gustado. Como saben, cada episodio tiene un tema de fondo importante. Hay muchísimos de los que podemos hablar y si de repente tienen dudas que nos quieren compartir, háganoslos y suscríbanse a nuestros canales. Y bueno, nos esperamos en otro episodio la próxima semana.